Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a dar la bienvenida al inicio del bloque de radiología del curso internacional multidisciplinario de cáncer de mama. En esta oportunidad tenemos la presentación del doctor Laszlo Tabar. Comentarles, el doctor Laszlo Tabar ha querido compartir muy gentilmente con nosotros todo un análisis que va a ser de las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones las va a describir de tal manera que nosotros vamos a poder entender desde su inicio, su generación, cuáles son las microcalcificaciones que tienen más riesgo, se relacionan con el cáncer de mama y cuáles son las de menor riesgo e incluso también las que debemos considerar como benignas. Realmente es un análisis que tiene casi 2 horas de duración, por eso es de que hemos querido empezar el día de hoy reproduciendo 1 hora, que es prácticamente la primera parte, y el día de mañana va a continuar la segunda parte. Como el día de mañana va a ser ya el cierre, entonces va a estar el doctor Laszlo Tabar para responder sus preguntas. Incluso también le hemos pedido, si es que las preguntas que quedaron en el curso anterior pendientes, también las va a resolver el día de mañana. Ya todos conocemos pues que el alto prestigio del doctor Tabar. Sabemos que el doctor es profesor emérito de la Universidad Uppsala de la Facultad de Medicina de Suecia, director médico emérito del Departamento de Mamografía del Hospital Central de Falun, Suecia. El doctor es radiólogo consultor de numerosos centros integrales dedicados a la mama. Es un líder en el proyecto del cribado del cáncer de mama, que desde que se inició en el año 77 hasta la actualidad. Con esto pues nos demuestra su gran trayectoria y su gran experiencia que tiene, ¿no? El doctor también ha recibido el miembro de doctor honoris causa en el año 2015 en la Universidad de la Facultad de Medicina de Hungría. El doctor ha recibido muchos premios, premios de placa, medallas de oro, que realmente su currículum es amplísimo y nos podríamos pasar toda la noche explicando solamente su currículum. Bien, no sé si, Flor, podemos proyectar las imágenes. Como siempre, tenemos presente al doctor Félix Cisneros. Sabemos que él estaría emocionadísimo y muy orgulloso de que el doctor Tabar pueda compartir todas estas experiencias y sobre todo esta cátedra de microcalcificaciones con nosotros. Aquí lo vemos al doctor Félix Cisneros cuando estuvo el doctor Tabar y él presentando los casos como lo podemos ver en las imágenes. Siempre presente en nuestro corazón y bueno, en este curso también. Muchas gracias. A continuación empezamos con la presentación del doctor Laszlo Tabar. Bien, deseo darles la bienvenida. Muchas gracias por asistir a este curso. Eh, Voy a comenzar con la- las calcificaciones misceláneas en la mamografía. Vayamos a la parte básica rápidamente. Ustedes saben que tenemos la unidad lobulillar terminal donde la leche es producida en el 75% de los casos y luego la segunda pieza básica es el ducto y sus ramas y estas dos la llamamos el tejido glandular. Ahora, este es sostenido por algo que ya conocemos bien y este es el tejido adiposo debido a que aquí el rayo pasa y permite ver los detalles delicados de la anatomía normal. Y hay algo, la oveja negra de la familia que se quiere. Entonces el tejido fibroso acá, que sostiene a todas estas piezas,
y que muy a menudo oculta también el cáncer. Entonces vayamos al tema de frente. Imaginemos entonces que vamos a tener un caso en donde el único hallazgo es la presencia de microcalcificaciones, no muchas. Y mi sugerencia muy fuerte para ustedes es la siguiente. Por favor, no mirar la forma, la densidad, el tamaño, como hacen todos los radiólogos. Entonces, esto ocupará un segundo lugar, pero en primer lugar, usted debe realmente darse cuenta si estas calcificaciones están dentro del tejido glandular, las unidades lobulilleres de los ductos terminales, entonces, o las calcificaciones van a estar agrupadas en múltiples grupos. Entonces, aquí, si es que están adentro de los ductos y si están localizadas dentro de los ductos, entonces van a ser elongadas o van a estar dispersas en forma difusa estas calcificaciones, ¿no? Como si fueran cantos rodados dispersos. Entonces miramos al mamograma que solamente contiene calcificaciones acá y la mamografía tiene este aspecto. Y entonces ustedes aprendieron en la facultad la calcificación y su localización, localización, localización. Entonces ustedes están utilizando su fantasía y trabajando como yo lo hago y diciendo, bueno, esto no está localizado dentro del TDLU, está localizado dentro de los ductos para este caso. La otra opción que tenemos es que aquí tenemos las mamografías y vemos estas calcificaciones agrupadas en áreas muy pequeñas, 3 a 5 milímetros. Entonces, aquí la unidad une entre 1 a 1.5 milímetros, entonces ahora va a estar distendido, pero no va a estar tan distendido, 3 a 5 milímetros. Entonces, hay que ver dónde se encuentra en el interior de esta unidad. Entonces, la tercera posibilidad es que estas calcificaciones estén cerca de los vasos sanguíneos, que no estén localizadas dentro del tejido glandular. Entonces, no están en el TDLU, no están en los ductos, están por fuera. Entonces, aquí aparece un rostro sonriente. Nunca representan malignidad. Entonces, podríamos resumir esto en esta forma. Las calcificaciones por fuera del tejido fibroglandular, siempre benignas. Calcificaciones localizadas dentro del TDLU, de la unidad lobulillar, la mayor parte de estas son benignas, la mayoría. Solamente pensar en los cambios fibroquísticos, pensar en los diferentes tipos de adenosis, fibroadenomas. Entonces las calcificaciones de tipo maligno son la minoría. Y lo opuesto es cierto acerca de las calcificaciones localizadas dentro de los ductos. La vasta mayoría son de tipo maligno. Y muy pocas, por cierto, una será de tipo benigno. Entonces ya hemos hablado bastante acerca de las calcificaciones localizadas dentro de los ductos, pero yo quisiera dejarles esto. Esto no solamente les está dando confianza, sino que también puede ser hasta divertido. Y por eso lo llamamos calcificaciones de tipo misceláneo. Entonces comencemos con las más fáciles, calcificaciones localizadas en la piel. Son las glándulas sebáceas, aquí tenemos otra, y hacen un buen trabajo debido a que operan manejando el sebo sale hacia la superficie, entonces hace que nuestra piel se humedezca, evita las infecciones. El problema es que utilizan diferentes tipos de compuestos químicos. Y entonces, por ejemplo, los desodorantes, y hay dos tipos de calcificaciones acá. Las glándulas sebáceas calcificadas, entonces aquí vemos los poros de la piel, si aumentamos las calcificaciones acá, ¿están estas calcificaciones dentro del TDLU? No. ¿Están tomando estas formas de ramificaciones? En otras palabras, ¿estas calcificaciones están dentro de los ductos? No. Entonces, sonreímos. Esto no son calcificaciones malignas, debido a que estos son los poros de la piel, y sea cual fuera la razón, las glándulas sebáceas podrían calcificarse. Va a haber dos patrones diferentes, nada más. Y usted simplemente toma este y puede colocarlo justo aquí en el medio de este otro. Entonces es el borde del ducto que está calcificado, entonces esta calcificación con aspecto hueco lo tenemos acá. O el contenido se calcifica en esta forma.
y toma esta forma de perla. Entonces vemos qué tan eficientemente y rápido he llegado a un diagnóstico. En primer lugar, lo más importante, descarté que las calcificaciones estén localizadas dentro de la unidad del TDLU en el ducto, y estas son calcificaciones benignas, punto. Entonces usted piensa en la fisiopatología y aquí están estas localizadas en la piel y están dentro del TDLU. No, están dentro de los ductos. En primer lugar, nosotros sabemos que la distribución de las calcificaciones de tipo maligno en los ductos siempre están localizadas en un solo lóbulo por fuera de este territorio. Entonces están difusas y dispersas, bilateral, no están en los ductos, no están dentro del TDLU, están en la piel. Entonces aquí tenemos las calcificaciones en la piel. Ni siquiera llame a la paciente de vuelta, son calcificaciones en la piel que pertenecen al tipo misceláneo. No hay que citar nuevamente a la paciente. Ahora tenemos una recomendación práctica interesante. Entonces, ustedes no saben cuántas lesiones tenemos en la piel en nuestro organismo. Son como 500 tipos. Algunas de ellas pueden ser localizadas en la mama. Algunas pueden protruir hacia afuera y van a tener un aspecto desagradable, a veces picar y hasta sangrar. Cuando encuentran su camino hacia la farmacia, hacia la botica, y se utilizan cremas, entonces ungüentos que contienen óxido de zinc para deshacerse de estas calcificaciones. Esto está bien, pero no unos cuantos días antes de la mamografía. Enséñele al tecnólogo, el doctor Vendrell fue muy bueno en donar esto para la enseñanza. Aquí tenemos estas imágenes agrupadas, localizadas, de diversos tamaños y formas. Entonces, esto nos llama la atención. ¿Están dentro del tejido? No. Entonces, el tecnólogo tiene educar también a la población femenina. Por favor, no utilizar cremas, ungüentos que contengan óxido de zinc, que pueden dar este aspecto. Aquí lo tenemos. Entonces teníamos acá que llamar de vuelta a la paciente, ya que tenía una calcificación acá prolongada, pero es muy extraño. Y esto está en la axila. A usted le dice al tecnólogo, usted le pediría a la paciente que se lave bien las axilas. Entonces esto elimina las calcificaciones sospechosas y ya no están. Y podemos evitar esto educando entonces a las mujeres no utilizar talco o cremas en la piel que contengan zinc antes de ir a la mamografía. Cambiemos un poco de tema. Estas calcificaciones están dispersas y difusas desde el ducto, esta proyección CC, y estas ya nos dicen entonces que podría tratarse de la piel y tenemos el beneficio de la mamografía digital. Podemos agrandar, no tenemos que pedir un mayor aumento, agrandar y entonces responder la pregunta. ¿Están localizadas en agrupamientos, clústeres múltiples en forma de balines, por ejemplo? No, entonces no están en TDLA. Entonces, ¿están localizadas dentro de los ductos? Tampoco. Son bilaterales, dispersas, y cada una de estas tiene un orificio al interior. Mensaje clave. Las calcificaciones de poca profundidad nunca representan malignidad, debido a que, ya que tenemos este TDLU distendido con estos acinos que contienen un gran número de componentes y dentro de ellas la necrosis y el tejido donde está la calcificación, ustedes observan que las calcificaciones están dentro de este orificio. Del mismo modo, el carcinoma está creciendo en el ducto micropapilar y sólido, por ejemplo. Aquí tenemos necrosis central y dentro de esta necrosis central, entonces tenemos aquí la calcificación maligna. Entonces está al interior del orificio, si es que hay un orificio y la calcificación la rodea. Esto entonces corresponde a una calcificación maligna. Aquí tenemos otra calcificación en la piel muy extensa. Ahora, llama bastante la atención que algún radiólogo torture al tecnólogo. Deme una vista tangencial, por favor, no lo haga. Enteramente normal en este caso. Yo diría, bueno,
bienvenida a su siguiente control más adelante. Y todos estos son magnificaciones, son agrandamientos de las imágenes. Entonces hablamos acerca de calificaciones localizadas en la piel aquí, en los vasos sanguíneos, cuando queremos hablar acerca de los radiólogos experimentados en las calcificaciones vasculares. Entonces, tengo aquí una serie bien interesante de casos para ustedes. Las calcificaciones vasculares. Un patólogo alemán le dio su nombre a esta esclerosis de Monkeberg, una forma de aterosclerosis. En este caso, cuando son muy extensas, especialmente en mujeres bastante jóvenes, 30 años. Entonces, hay diabetes, especialmente diabetes de la niñez, pero si ella tiene problemas renales, entonces, por ejemplo, donde hay grandes números de pacientes sometidas a trasplante renal, usted va a ver este tipo de calcificaciones, debido a que es el resultado de hiperparatiroidismo terciario. Aquí tenemos la pregunta y la buena respuesta, pero ahora aparece un tema que me gusta que ustedes pongan atención. Entonces, quizás ustedes no han pensado en él. ¿Qué vemos acá? En estas proyecciones. Tejido fibroso disperso, quizás una suerte de esclerosis. Entonces, qué extraño que se expresa más en el lado izquierdo antes que en el lado derecho. Noten ustedes la magnitud y la intensidad de esta esclerosis de Monkeberg. ¿Saben ustedes qué ocurrió aquí? Esta paciente tuvo un cáncer de mama y fue irradiada. Estimados colegas, yo quiero llamar vuestra atención acerca de este aspecto. La radiación intensifica la esclerosis de Monkeberg, pero desafortunadamente este fue un cáncer en el lado izquierdo y aquí donde está el corazón. El corazón, las arterias cardíacas van a sufrir daño por la irradiación. Entonces, esta mujer va a morir 4 o 5 años más tarde de un ataque cardíaco y nadie va a unir los dos hechos. Y probablemente esto es aterogénico debido a que se irradió la mama izquierda. Las arterias coronarias están justo debajo de la pared torácica. Las coronarias ya pueden haber tenido esclerosis y van a hacerse más escleróticas por la radiación. Se ha publicado un capítulo de un libro acerca de la nueva era. Entonces, con estos carcinomas invasivos, lesiones crecientes, especialmente unifocales, que no se benefician para nada de la radiación en el posoperatorio, más bien hay un daño. Entonces, cuando se ha tenido exposición a esto en los últimos 2 años, el tamizaje puede entonces causar este tipo de daño. El sobretratamiento es el que causa daño, no el tamizaje, no la búsqueda. Entonces, esto les llama la atención. Lo tenemos justo acá, bastante extenso en esta magnitud. Entonces, ahora nos referimos a estos dos diferentes tipos de calcificaciones. Esto es lo que yo mencioné, trasplante renal y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un resumen hasta ahora de las calcificaciones misceláneas, las calcificaciones vasculares y las calcificaciones en la piel. Eso es lo que tenemos hasta este momento. Aquí este smile, esta sonrisa. Nunca llamar de vuelta a la paciente. Ahora tenemos aquí el tema número 3. Me pregunto si ustedes lo conocen. Paciente de 36 años que acaba de dar a luz, una mujercita, y tiene una masa en una de sus mamas. Y los colegas encontraron DAB bastante extensa, pero este no es el punto. Ahora el punto es que este tipo de calcificaciones obviamente vasculares que están por todas partes, son bilaterales, por cierto. Entonces, tomar en cuenta esto, cuando una mujer joven acaba de dar de lactar, entonces, o si tiene dos bebés en un periodo entre cada gestación bastante corta y nota estos hallazgos normales y va a la mamografía y tenemos esta imagen. Entonces, ¿qué pensar? Yo quisiera decirles que esto no es la esclerosis de Monkeberg. La esclerosis de Monkeberg nunca desaparece, esta desaparece. Entonces es un fenómeno transitorio que se da en las venas y que es exclusivo de las mujeres que dan de lactar. Es una suerte de queso en la pared de las venas, si se quiere. Entonces aquí tenemos este fenómeno que lo vi unos 43 años atrás, esta mujer de 28 años de edad y sea cual fuera la razón, ella llega a la mamografía, estaba saludable,
y estaba muy bien, no tenía diabetes, pero luego, sea cual fuera la razón, 2 años más tarde viene cuando ya había dado a luz a su segundo bebé y estaba dándole de lactar. Entonces me asombré cuando vi esta imagen, calcificaciones vasculares. Entonces comencé a hacer el trabajo detective, si tenía diabetes, si tenía problemas renales. Y me dice, doctor, acabo de darle a luz mi segundo bebé. Y me examinaron cuidadosamente. No tengo ninguna enfermedad, me dijo ella. 3 años más tarde se le hace una mamografía y luego me llamó mucho la atención de ver que las calcificaciones estaban desapareciendo. Y es una paciente con esta recurrencia, 14 años más tarde. Desapareció todo. Miren esto. 1980 lo tuvo, 1994 ya no tenía esta calcificación. Y por cierto, hemos tenido muchos casos similares. Entonces, vemos un poco más de este tipo de casos. Ella tiene 40 años. Ahora acaba de dar de lactar a su octavo bebé. Tiene 40 años de edad, pertenece a un grupo muy religioso y un niño nace después del otro. Esto está bien para ellos, ya que está su implante de silicona, pero luego utilizamos la técnica de empujar de pushback y vemos aquí estas calcificaciones vasculares extensivas en el lado derecho, extensas en el lado derecho y también extensas en el lado izquierdo. Entonces, un radiólogo entrenado le dice, 8 niños, todos reciben leche materna y tiene calcificaciones vasculares. Entonces, no llamarla de vuelta. Ahora voy a mostrarles más y un caso un poco más difícil. Ahora, una mujer joven que acaba de terminar de dar lactar cuando desafortunadamente sintió una masa y entonces esta es la razón por la cual llega a la mamografía. Pero por cierto, se le hace todo el estudio con todas las herramientas que tenemos disponibles y estábamos felices por ver este tipo de calcificación. Pero la lesión palpable estaba acá. Entonces tenemos aquí enfrente de nosotros dos tipos muy diferentes de calcificación, vascular por un lado, y esta es la calcificación que pertenece. Pero estas son de tipo maligno, estas otras. Estas son las de tipo vascular aquí, son bilaterales, pero desafortunadamente aquí tenemos esta masa palpable, un caso muy difícil y desafortunadamente ella señaló esto. De otro modo, puede imaginar con este tipo de hallazgo. Y aquí tenemos las calcificaciones malignas. Estas son las calcificaciones de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos las calcificaciones vasculares en el lado izquierdo. Aquí se hace una operación, entonces se hace una magnificación de este aspecto y ahora podemos decir la localización de estas calcificaciones en forma de Balén, calcificaciones que varían en tamaño, en densidad y también están muy cerca entre sí. ¿Por qué? Porque los dedos de los acines están muy cerca entre ellos, entonces puede haber calcificaciones de tipo maligno que van a estar localizadas en una distancia de 5 milímetros, y este es exactamente este caso. Entonces, no solamente es la localización, no solamente es la forma, sino qué tan cerca están entre sí. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Están muy cerca entre sí. Y esto corresponde a calcificaciones de tipo maligno. Cuando una mujer es menor de 40 años y tiene un tumor, una masa palpable que resulta ser un carcinoma, entonces la regla básica será pobremente diferenciado y también va a ser multifocal. Y esto es exactamente lo que estaba sucediendo aquí con esta paciente. Un gran número de ganglios linfáticos axilares que estaban llenos de metástasis y que fueron extirpados. Aquí tenemos otras calcificaciones vasculares en el espécimen. Estas son de otro tipo. Entonces, espero que haya sido lo suficientemente interesante hablando de las calcificaciones vasculares y los diferentes aspectos de las mismas. Necrosis grasa traumática, esto da como resultado calcificaciones muy características, pero ojo, también hay cosas difíciles aquí. Entonces, ¿están dentro del TDLU acá? ¿Están en los ductos? No, para nada. ¿Pueden estar por fuera? Sí. Y debido a que hay un contenido radiolúcido, ahora, ¿qué es radiolucente? El aceite, la grasa. Entonces, ahora sé la fisiopatología a la cual nos gusta mucho referirnos.
Entonces, ¿de dónde viene este nombre? Quistes de aceite del estroma. Entonces, siempre tenemos que preguntar por el antecedente de traumatismo y fundamentalmente traumatismo quirúrgicos. Entonces, aquí se extirpó la lesión que debía ser extirpada y luego tenemos aquí todo este tejido que está afectado. Entonces, ¿dónde podría formarse cavidades llenas de sangre, pequeñas o grandes? Y dentro de la sangre tenemos las enzimas. Las enzimas inmediatamente empiezan a trabajar. Entonces, atacan la grasa, hacen ruptura de este tejido graso, lo disecan hacia aceite, al igual que a ácidos grasos. Este aceite es responsable entonces por este contenido translúcido y toma más o menos 1 a 1 año y medio en donde estos ácidos grasos y el calcio al interior de la sangre forman sales y esto nos da toda la figura. Entonces, cuando vemos aquí estas masas de gran densidad que son parejas, entonces sabemos que es un traumatismo antiguo. Por ejemplo, la gente envejece, una persona de edad avanzada que tiene aquí esta medalla y, y les dice, estoy tomando medicamentos ablandadores de la sangre. Entonces, un traumatismo menor inmediatamente causa un hematoma, ¿no? Un hematoma de gran tamaño, como se ve acá, y si tenemos esta mamograma y usted pregunta por trauma y la paciente dice, sí, nunca en mi vida, nunca he tenido un traumatismo, no pregunte otra vez, debido a que ella, por cierto, ha tenido un trauma, pero no quiere compartir la historia con ustedes. Ahora, tenemos acá los ductos, entonces algunas mujeres tienen mamas bastante grandes o otras son sometidas a cirugía reductora. Entonces, ven acá estas imágenes y realmente para el examinador la situación se torna bastante difícil y la piel también puede estar retraída. Aquí tenemos este nódulo y esta piel deformada que le hace pensar en cáncer y el radiólogo dice, no, esto es necrosis grasa postraumática. Esta es la calcificación aquí y al interior tenemos el aceite, la grasa, este de acá y esta otra. Entonces es fácil cuando nosotros vemos la radiolucencia, pero ¿qué pasa si es radioopaco? Entonces nos hacemos la pregunta, examinamos a la paciente y vamos a encontrar que esta paciente tuvo un implante de silicona y esto desafortunadamente produce una cápsula. Ustedes imagínense, esto tiene por lo menos unos 25 años de evolución y es bastante más duro. Entonces no estamos dentro de las TDLU, entonces no estamos dentro de los ductos. Después de todo esto, yo podría hacerles una pregunta. ¿Qué es esto? Y ustedes dirían, no está dentro de los ductos, no está dentro del TDLU, entonces esto está por fuera. Y si usted es lo suficientemente tonto, diría, esto es silicona. No es así, por favor. La silicona es como una pelota de golf. Aquí no hay orificios. Esto es necrosis grasa traumática, de origen traumático, debido a que algunas mujeres, especialmente en el oriente, estas fotos son de Bangkok, quieren agrandar las mamas. Y entonces van al empírico que les inyecta aquí, les inyecta, inyecta, inyecta. Entonces observen, esta es grasa. Entonces colocan aceites muy baratos y la paciente puede morir porque se ha inyectado grasa acá y este puede causar embolismo graso. No hacer esto, por favor. Entonces, miremos esto ahora. ¿Qué piensan ustedes de qué es esto? Antes de decir algo, permítanme decirles, compré una nueva cámara y una noche salí y estaba tomando fotos de la luna. Y la luna tiene muchos traumatismos. Esta es la superficie de la luna. Miren ustedes esto. Y también tiene aquí esta cicatriz, pero aquí tiene traumas. Traumas en la luna, traumas en los pechos de las mujeres. Entonces pongámonos serios ahora. Hay algunos países en donde las mujeres realmente quieren tener pechos grandes. Esto no es tema mío, pero desafortunadamente, una vez más, estas inyecciones de grasa. Pero usted como radiólogo puede manejarlo con facilidad debido a que estas son radiolucentes, por lo menos en parte. Pero usted no está tan contento con esto, ya que esta paciente también espera que usted va
encontrar un carcinoma invasivo de 1 a 9 milímetros y no va a poder hacerlo. Entonces, hasta ahora, la necrosis grasa postraumática, las calcificaciones, ver estas calcificaciones es relativamente fácil. Y ahora ustedes saben que las calcificaciones más confiables, que representan malignidad, realmente las más agresivas es la que se llamaba las de tipo casting, la de tipo agrupamiento. Entonces, tenemos acá estos biomarcadores en estas imágenes que son tan confiables como estos, pero ni siquiera estos son al 100%. Entonces, ¿cuál es el 3% restante? Podemos imaginar entonces que puede haber un fibroadenoma al interior de este tejido donde tenemos estas calcificaciones de tipo casting. Puede corresponder a fibroadenomas, pero este no es el diagnóstico diferencial apropiado. Del mismo modo, los papilomas pueden tener este aspecto también. Pero entonces, tenemos otra que puede semejar estas calcificaciones de tipo casting, dibujas localizadas en un lóbulo, en una mama, y luego el nivel de ansiedad va creciendo. Y este puede corresponder a nuestro caso, una mujer de 65 años de edad que llega con una masa palpable en la porción superior de su mama derecha. Entonces, como es inteligente, usted pregunta por traumatismos y ella dice, sí, yo tuve un accidente de auto terrible hace unos 4 años y la mama se volvió oscura, pero nadie se preocupó porque me rompí el brazo, me rompí la cabeza también y mi recuperación tomó muchísimo tiempo y realmente no me gusta este aspecto en la parte superior de mi mama derecha. Esta es la adenosis, este patrón, que es un patrón de alto riesgo porque en estos acini hay muchas más células, cada vez más células y más riesgo de pensar en un cáncer, especialmente debido a este aspecto. Localizado en un globulillo, localizado en los ductos, están muy cerca entre sí, están apuntando en diferentes direcciones. Entonces es una calcificación de tipo maligno. Y, por cierto, está entre este grado 1 y 5 y hay que tener cuidado. Una regla básica en medicina. Usted nunca hace cirugía mutilante sin un examen microscópico. Luego usted sonríe. Bueno, apuesto acerca de un carcinoma sobre esto, ya que aun cuando ignore las calcificaciones, este es una arquitectura de distorsión y aprendí en la facultad que aquí tenemos dos opciones. Una es cáncer y la otra también es cáncer. Pero, por favor, mantenga la calma y demuestre que usted, su hipótesis de trabajo, debido a que la arquitectura de esta lesión, debido a las calcificaciones de tipo ductal, hay que pensar en malignidad, pero usted tiene que demostrarlo. Una biopsia con una aguja 14 no necesita guía ultrasónica, usted tiene aquí una masa palpable enorme, toma unas cuantas muestras y el patólogo entonces le llama y le dice, usted nos muestra las calcificaciones y si esto es de tipo maligno, de tipo casting, entonces se ha demostrado el diagnóstico. Luego hay una relación íntima entre estas barras de calcificación, así como con las células cancerosas, pero les advierto, esto no necesariamente son carcinoma. Entonces, ¿qué es? Esto puede ser necrosis grasa traumática. Bueno, no hay signos histológicos de cáncer, entonces, ¿qué hacer aquí? Por cierto, usted retira todo el cuadrante y aquí tenemos el resultado de la segmentectomía. Aquí tenemos sangre, no hay carcinoma y esto es necrosis grasa traumática. Estos son cristales de colesterol. No hay malignidad aquí. Hubo un trauma, necrosis traumática grasa. Un amigo mío, un excelente radiólogo que lleva el centro de mama en California, en Monterrey, el doctor Wu, me envió un caso unilateral con estas calcificaciones grandes, definitivamente localizadas dentro de los ductos y sus ramas, calcificaciones malignas de los ductos. Es extraño, sin embargo, que las calcificaciones tengan una densidad extremadamente alta y con este contorno. Entonces, la doctora hizo lo que tenemos que hacer, demostrar, y el patólogo dijo, esto es todo corresponde a necrosis grasa traumática, esto dijo el patólogo. No hay nada, no hay malignidad.
Entonces el doctor Ruth pidió mi opinión. Entonces, repita la biopsia y se hizo. Entonces la respuesta fue la misma. Entonces no queríamos creer en esto. Entonces nos envió los bloques y nuestro patólogo, un doctor brillante, y nos dijo, no hay aquí proliferación de células epiteliales, no hay nada. Esto es necrosis grasa traumática. Entonces ustedes ven cómo sistemáticamente construimos nuestro conocimiento acerca de las calcificaciones misceláneas. Ya hemos hablado bastante acerca de las calcificaciones de diversos tipos dentro de la piel y a nivel vascular. Hemos hablado acerca de la necrosis grasa traumática. Entonces hablemos un poco acerca de aquellas que desean agrandarse las mamas. Hay muchas formas de hacer esto y algunas de estas son bastante tontas, pero todas usan silicona. Entonces aquí, por ejemplo, en primer lugar, ¿por qué se quiere tener mamas más grandes? ¿Por qué usted no va al médico que le ponga estos implantes de silicona acá? Usted, usted va a un pseudomédico o a un empírico que simplemente toma la mama e inyecta 1000 veces, por decirlo así, silicona. Entonces ahora llegan a mi consulta y piensan que voy a encontrar un cáncer temprano y no puedo hacerlo. No hay forma, porque aquí tenemos un hallazgo radiológico de una lesión circular de 14 milímetros, por ejemplo, y por cierto, perdemos la oportunidad para que el médico palpe algo, porque tenemos toda esta inyección, este es un nódulo y todo tiene consistencia dura. Entonces, se necesita educación acá y con más de estas inyecciones percutáneas de silicona. Esta otra también. Ahora, esta paciente pide ayuda, viene desesperada. ¿Por qué llora? Porque tengo aquí secreción serosa por el pezón. Entonces fui a este médico y me inyectó silicona desde el día 1. Entonces tenía esta descarga serosa y que no se detiene. Y no le gusta esto a mi pareja. Por favor, ayúdenme. Lo siento. Lo- Fue un pequeño video de nuestro auspiciador, un pequeñito break. Continuamos con la presentación del doctor Tabar. Debido a que usted ve que el empírico no puede evitar inyectar esto en los ductos. Y estos son los lobulillos y los ductos terminales. Entonces, aquí es un espécimen muy bueno para explicarles a las personas. Aquí, los ductos terminales, lo tenemos acá, los ductos galactóforos. Entonces, tenemos acá la silicona. Ella no dice que es silicona, pero usted hace el ultrasonido y usted tiene este aspecto, este artefacto de tormenta de nieve. Es un caso de libro, por decirlo así. Otro similar. Inyección de silicona. Estas mujeres vienen de diferentes países y entonces se mira aquí, estos millones de unidades lobulillares en los ductos, algunas son grandes, otras son pequeñas, eso es un espécimen anatómico acá. Ahora vamos acá. Solía tener aquí este implante de silicona, pero que hizo ruptura. Entonces tenemos necrosis grasa traumática, estas calcificaciones de este tipo. Este tiene este efecto.
aquí una cápsula de silicona que está roto. Entonces aquí tenemos aquí la ruptura de estos implantes de silicona que se comportan de manera extraña. Este es el ultrasonido y tenemos este fenómeno que eh, tiene un nombre bastante particular. Entonces aquí tenemos la ruptura de la silicona. Eventualmente la madre naturaleza va a localizarlo y luego lo va a calcificar posteriormente. Entonces todos estos bolsas de silicona, los cirujanos plásticos recomiendan que cada 10 años deben retirarse. Y si la persona individual con estos implantes de silicona, especialmente si está enfrente del músculo pectoral mayor, pueden reaccionar en una forma diferente. Algunos desarrollan una cápsula alrededor de este cuerpo extraño muy rápidamente. No le gusta y pide que el cirujano la retire. Y ahora tenemos entonces estos problemas clínicos. Quiere entonces eh, levanta su brazo al querer alcanzar un libre y siente un dolor terrible acá. Esto porque es una necrosis grasa traumática, parcialmente calcificada, parcialmente un quiste de aceite y quizás afectando el músculo pectoral mayor. Ahora quiere usar este músculo pectoral mayor y entonces ya no puede hacerlo. Y el dolor es obvio y es insoportable. Este es el aspecto que tiene con estos quistes de aceite enormes. Este es un granuloma de silicona. Entonces, usted puede demostrarlo utilizando la biopsia. Y esto puede ser difícil, pero no corresponde a una imagen de malignidad. Aquí esto confirma el diagnóstico mamográfico. Ahora tenemos otro tema bastante interesante, las calcificaciones dentro de los ganglios linfáticos de las axilas. Entonces, antes buscábamos tuberculosis. En el pasado, la tuberculosis causa mucho daño, afecta el tejido mamario en algunos casos, y hay estos ganglios linfáticos aumentados de tamaño, patológicos. Y esto es tan característico que cualquier radiólogo podría decir, esto es característico de tuberculosis. Pero luego hagamos la comparación. Hay calcificaciones aquí también en estos ganglios linfáticos patológicos y aquí los tenemos enfrente de nosotros. Entonces tenemos estas calcificaciones, pero que son extremadamente pequeñas. Entonces son como si fuera un polvillo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y estos y aquellos? Entonces, ¿cómo vamos a poder distinguirlas? Entonces, hacemos este abordaje. Esta es una mujer de 41 años que llega a su primer examen de tamizaje, de screening. Entonces, la tenemos que llamar de vuelta y les diré por qué. Ella estaba enfrente de mí, pero de pronto se volteó. Y aquí tenemos el pelo. Y me dijo, doctor, mire acá mi tatuaje en la espalda. Entonces, estoy molesta con quien me hizo el tatuaje porque miren acá. Entonces se desvanece y es asimétrico. Y bueno, aquí está el tatuaje en los ganglios linfáticos, así que vaya a su casa. No hay ninguna patología acá. Y por cierto, lo examinamos entonces con palpación, y mamografía y ultrasonida. Entonces, la situación solucionó, no tiene ninguna lesión patológica en las mamas, tatuajes. Y aquí tenemos otro caso, una mujer de edad avanzada con esclerosis aquí y con estas calcificaciones en los ganglios linfáticos. Si yo veo esto, pensar en la edad, entonces definitivamente la llamo de regreso y haré una biopsia de todos modos. ¿Por qué? Porque aquí hay tres enfermedades en las cuales pensar. Una de ellas es el cáncer de mama, que está asociado con carcinoma de grado 1 in situ y con calcificaciones, pero en este caso en particular no hay cáncer de mama acá. En el cuerpo de las mujeres hay tres diferentes tipos de cáncer que pueden producir estos tipos de calcificaciones, los cuales son algunos tipos de calcificaciones especiales para los patólogos. Entonces, la segunda es el cáncer de tiroides, pero que no da metástasis a los ganglios axilares. Entonces, ¿qué nos queda? Esto es lo que nos queda. Aquí tenemos el cuerpo de la paciente y aquí tenemos la pelvis, la parte inferior. Aquí tenemos los ovarios. Y en este lugar tan oculto tenemos el cáncer de ovario. Y este cáncer de ovario
encuentra su camino hacia los ganglios axilares. Y entonces estos vasos linfáticos, los vasos linfáticos hipogástricos, entonces cuando hacemos una linfangiografía, entonces encontramos este trayecto y esta es la imagen. Estimados colegas, esta. Ganglios linfáticos patológicos agrandados y algunas calcificaciones. A cualquier edad usted tiene que traer a la paciente de vuelta. Puede ser un tatuaje, por cierto, pero no fue en este caso. Esta paciente tenía un cáncer de ovario metastásico. Y este es el aspecto que tiene y esta es la magnificación. Metástasis de cáncer de ovario, caso número 2. Y luego nos llamó la atención porque tenía un implante de silicona, también tenía ganglios linfáticos patológicos en la axila, llenos de calcificaciones. Ahora, entonces tenemos que avanzar y determinar si es un tatuaje, si es que es una fuga de la silicona, no lo creo, pero es una de las opciones, o si se trata de metástasis de un cáncer de ovario. Mi amigo de la parte sur de los Estados Unidos iba a donar esto para enseñanza a una dama muy agradable. ¿Podría voltearse, por favor? Bien, gracias. Tiene aquí una mama, por si acaso, y tiene la otra aquí. Entonces, este es un caso antiguo. Esto es de unos 20, 30 años atrás. Puede haber contenido carbón o metales. Son calcificaciones mixtas acá. Y en este caso, entonces, cuando se toma la mamograma, entonces, ¿qué esperaríamos en la piel? En ambas mamas. Calcificaciones en la piel de ambos lados. Y ahora tenemos aquí la imagen superficial y, bueno, esto corresponde a tatuajes. Y mi respuesta es absolutamente no. Aquí tenemos una calcificación en la piel, pero no es una calcificación única. Tenemos varias calcificaciones aquí en un lóbulo y en el pezón. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿es la localización de esta calcificación? Simplemente estoy tomando estas. Entonces tienen aquí estas ramificaciones, están en los ductos. Y esta paciente no tiene ninguna calcificación en la mama derecha, no tiene ninguna calcificación en la muñeca o en el brazo o en el antebrazo. Entonces tenemos aquí estas calcificaciones que corresponden a un cáncer de mama. Tenemos estas calcificaciones y esta paciente tiene entonces un cáncer de mama difuso que también está creciendo hacia el pezón y hacia los ductos retroareolares. Bastante difícil. Cambiamos de tema acá. Entonces todavía estamos aquí en las calcificaciones misceláneas, en este grupo. Entonces, un colega joven, Dashi Biblishi, en Georgia, fue lo suficientemente gentil para donarnos este caso para fines de enseñanza. ¿Qué vemos acá? No tenemos masas tumorales acá. Hay calcificaciones debido a que no se ve aquí y tenemos que agrandar la imagen para poder estar en capacidad de verlas, ya que son muy pequeñas, son mini calcificaciones si se quiere. Y luego nos hacemos la pregunta si es que están agrupadas o no. La respuesta es no. Hacemos la pregunta entonces si es que están en los ductos. La respuesta es no. Están difusas y dispersas. Las calcificaciones entonces que son en un número extremadamente grande, muy pequeñas, de tamaño muy igual, dispersas y difusas, estas están estrictamente localizadas al músculo pectoral mayor, justo aquí. Y no hay calcificaciones aquí en la mano. Entonces, ¿qué tipo de calcificaciones son estas? Esta es triquinosis. Esta paciente comía carne de cerdo infectada y que no había sido bien preparada. Entonces, vemos las calcificaciones acá estrictamente confinadas al músculo pectoral mayor y no había una sola calcificación en la parte externa. La tenemos acá. Esto correspondió a un caso de triquinosis. Entonces, hemos aprendido algo nuevo, entonces hay que aprender acerca de esto. Entonces, veamos una más. Y esta tiene otra historia.
Entonces, Richard Small trabajaba en Detroit y llega al curso y nos trae esta mamografía que les estoy mostrando y darle unos pocos segundos para que piensen. Entonces, aquí tenemos 6 radiólogos en nuestro centro, estamos leyendo mamografías, entonces mirando estas calcificaciones acá y decimos que tres dicen maligno y tres dicen benigno. Usted va a ser el dirimente, usted da la opinión dirimente. ¿Son benignas o malignas estas calcificaciones? La respuesta es, este es un patrón típico para hacer la lectura, no hacer esto. Entonces, veámoslo con cuidado. Vayamos de vuelta y veamos. ¿Están localizadas dentro de las unidades de los ductos terminales? No. ¿Están localizadas dentro de los ductos? Definitivamente no. Entonces están acá por fuera, en el tejido adiposo, como es acá. Pero miren ustedes aquí la figura. Tienen este aspecto espirilado. Entonces le pregunté a Richard, ¿cuándo esta paciente vino desde África a los Estados Unidos? No, ella no se mudó, ella vive en Canadá. Ella era esposa de un canadiense de origen nigeriano. Entonces, cuando era joven, todavía vivía en África, debe haber estado tomando agua infectada. Y este es el gusano de Guinea, un nemátodo que llegó a su camino a la mama y vive allí en el tejido mamario. Muere el gusano en la mama y este es el cementerio de los gusanos. Larvas calcificadas. Entonces les he mostrado 2 infecciones parasitarias y les he dado la clave de cómo pensar en esto. Entonces, ven ustedes el abordaje que uso. Primero la localización, luego la forma, densidad y la cercanía de las calcificaciones. Esto nos lleva a diagnósticos muy precisos. Todavía tengo algo más que mostrarles. Una mujer de 57 años de edad que llega al control. Ustedes ya han visto aquí que los seres humanos tienen este aspecto. La mitad de la cara, una parte de la cara, tiene un hemangioma cavernoso. Pero en este caso en particular estaba localizado en la mama. ¿Qué es esto? Entonces les digo que esta paciente tenía un hemangioma que estaba protruyendo y entonces hay una especie de placa de compresión y atrapa entonces aire aquí, justo aquí. Esto es aire atrapado. Esta lesión lobular va hacia el exterior. Observen entonces, es una hemangioma cavernosa que puede verse calcificada. Caso número 2. Una mujer que le dice al tecnólogo, miren esto, aquí tenemos la areola, aquí tenemos el pezón. No se preocupen acerca de esto. Cuando 35 años atrás empecé el desarrollo de mis mamas, esto se desarrolló. Entonces noten aquí estos pequeños vasos sanguíneos. No me llamen de vuelta por esto. El tecnólogo dijo que esto era muy suave, mucho más suave en densidad que el tejido graso. Entonces es un grupo de vasos sanguíneos, otro hemangioma. Y luego, aquí hay un caso interesante. Tenemos un problema con el diagnóstico diferencial de estas calcificaciones. Ustedes saben lo que aprendí en la escuela. Aprendí esto, localización, localización, localización. Estas calcificaciones no están agrupadas, estas calcificaciones no son de tipo agrupamiento, no tienen nada que ver con la unidad de TDLU, con la unidad lobular terminal. Y tenemos aquí estas calcificaciones, pero miremos a la paciente. Y luego veamos la piel y un fenómeno interesante que se puede observar. La piel era de color azulado. Este es otro hemangioma y se calcificó. Pero por favor observen que estas calcificaciones tienen un borde afilado, tienen una densidad muy grande, son de densidad muy pareja. Las calcificaciones malignas no tienen este aspecto. Un hemangioma cavernoso otra vez. Y justo al lado, aquí tenemos el hemangioma cavernoso con esta alta densidad. Pero miren este otro caso. Entonces le voy a mostrar 3 o 4 condiciones muy agresivas que se ven muy raras vez. Y cuando yo era joven podíamos entender la patología, ya que los patólogos lo llamaban carcinosarcoma. Ahora ya no van a entender lo que nos dice el patólogo porque ellos le llaman carcinoma metaplásico.
Cuando estas células iliales se tornan malignas, entonces hablamos de un carcinoma. Cuando el mesénquima se torna maligno, entonces hablamos de un sarcoma. Entonces, aquí tenemos esta enfermedad que se calcifica y miren esta calcificación difusa, este contorno irregular. Entonces, no tenemos un contorno bien definido en comparación con este otro. Estimados colegas, cuando ustedes vean este tipo de calcificación, piensen en el carcinosarcoma. Ustedes serán héroes en la discusión cuando digan que es un carcinoma metaplásico. ¿Por qué dicen ustedes esto? Porque crece muy rápidamente y al mismo tiempo se calcifica. Esto es exactamente lo que sucede aquí. Durante el tiempo que crece también se calcifica. Un paciente es muy característica, crece rápidamente. Esto es 9 meses más tarde, 9 meses de diferencia con esta imagen previa. Entonces, miren esto. Y ahora es palpable y entonces lo tenemos aquí a mayor aumento. ¿Aprendieron alto? Por cierto que sí. Crece y se calcifique. Entonces, esto nunca se va a delinear claramente. Me estaba refiriendo a esto y aquí, esto es de un colega de Estados Unidos que estaba allí y que estaba escuchándonos y que me envió estas imágenes y la semana después del curso que tuvimos, tuvo este colega este caso, entonces fuimos a discusión de cosas y podría ser esto un carcinosarcoma. La semana pasada aprendí acerca del carcinoma metaplásico y todos estaban tan contentos de cuánto había aprendido este colega. Estimados colegas, les he mostrado 3 casos, por favor no los olviden, extremadamente inusual y afortunadamente debido a que esto es un asesino, hay que diagnosticarlo temprano. Hablando acerca de transición epitelial mesenquimal, aquí, por ejemplo, aquí tenemos este tipo de transición epitelial mesenquimal, al igual que mesenquimal epitelial, las dos formas de transición. Es un problema doble y esto nos explica entonces el pronóstico pobre en el largo plazo. ¿Hay algo más entonces a lo cual referirnos? Definitivamente sí. Entonces, colegas que en forma totalmente errónea llamarán a esto calcificaciones difusas. Y en este caso, ¿cómo describir entonces estas? Usted no puede utilizar el término calcificaciones difusas para estos agrupamientos múltiples. Hay un número extremadamente de agrupamientos a lo largo de las mamas en las dos y se les llama difusos. No es así. Entonces, todavía estamos hablando de agrupamientos múltiples y hay que tener esto en mente. Ahora estamos haciendo la distinción entre los agrupamientos múltiples, las calcificaciones de tipo tulberulento y las ominosas laminadas que tienen este aspecto de ostras, que tienen aspecto de mamas con 50% de probabilidad de que sean malignas, grado 1, y 50% que corresponden a adenosis esclerosa. Entonces vamos a revisar esto en detalle. Pero acá, esto no está dentro de los ductos, no está dentro de las unidades terminales nucleares y deben preocuparnos. ¿Y por qué lo llamamos entonces calcificaciones ductales involutivas? Tenemos que entender la fisiopatología subyacente en lugar de decir BIRATS 3. Esto no es conocimiento. Realmente usted tiene que pensar acerca del lugar de origen, analizar la forma y la densidad y hagámoslo. Entonces, esta es una distinción bastante didáctica entre las dos. Están difusamente dispersas con esta forma de puntos extremadamente pequeñas pero visibles. ¿Pero qué nos dice esto? Y alta densidad para comenzar. Extremadamente pequeñas y no distinguibles. Entonces, no son de tan alta densidad y están en agrupamientos múltiples. Entonces, aquí las tenemos. Ahora hablemos acerca de las calcificaciones de tipo involutivo. ¿De dónde viene el nombre? Entonces, difícil determinarlo. Esto es un tema diferente. Entonces, miremos aquí estas calcificaciones difusas y dispersas. Llamaríamos a este número tan grande de calcificaciones en múltiples agrupamientos. Entonces, nos referimos a las calcificaciones de tipo involutivo solamente. Comenzamos nuestro tamizaje en estas mujeres asintomáticas en 1977 y hemos encontrado muchas de estas calcificaciones asintomáticas involutivas, no había mamografía. Entonces, un enorme número de cánceres, al igual de procesos benignos de enfermedades que se han acumulado en la población, en este grupo poblacional.
Entonces, en esta época no había ultrasonido, no había biopsia, solamente la citología, como sucedía en muchos de estos casos. Sin embargo, tenemos aquí esta magnificación en microfocos. Entonces, tenemos que sacrificar muchos casos enviándolos a la cirugía. Entonces, se retiraba un cuadrante y este es realmente el bloque de parafina. Vemos el diagnóstico acá, la radiografía del bloque de parafina. Vamos al patólogo y preguntamos una y otra vez la misma cosa. Una de las calcificaciones es más grande que la otra, pero ambas son de bordes extremadamente bien definidos y de muy alta densidad, muy parejas en cuanto a su densidad. Entonces ahora sabemos que estas no están en las unidades lobulillares de los ductos terminales, no están en los ductos, están difusamente dispersas. Y aquí tenemos algo más que nunca ocurre en las malignidades. Usted toma dos del mismo tamaño y son como gemelas. Y esto nunca sucede en las malignidades. Entonces, estimados colegas, aquí tenemos la historia. El primer examen en el tamizaje con mamografía se hace retornar a la paciente por dos razones. Tenemos esta lesión de forma oval, ultrasonido de la mama, más ancha que alta. Esto corresponde a un fibroadenoma. Caso cerrado. La paciente quería ir corriendo al cirujano, pero yo le expliqué. Fíjese usted, el fibroadenoma se desarrolla en mujeres muy jóvenes. Usted tiene ahora 41 años de edad, usted lo ha tenido por unos 20 años, entonces yo creo que usted puede mantenerlo por unos 40 años más. Entonces la paciente quería ir a casa, pero ojo, aquí tenemos otro problema, y aquí tenemos calcificaciones y el nivel de ansiedad aumentó. Y la paciente ya estaba casi en manos del cirujano, y esto me dio la oportunidad entonces para encontrar la fisiopatología de este tipo de calcificaciones. Aquí tenemos una calcificación, una y otra y otra y otra más, y así sucesivamente. Y no están en los ductos, entonces vemos acá que los ductos son muy delgados. ¿Y dónde están las unidades lobulillares terminales? Entonces, cuando miramos estas TDLU, nos referimos a este conteo masivo, pero tenemos una, dos, siete, 10 y el ducto terminal es muy delgado. Entonces, lo que llama la atención es que la fibrosis está aumentando. Y entonces es una situación bastante interesante, que el tejido conectivo está aumentando, en tanto que el tejido glandular está yendo hacia la atrofia. Entonces, aquí tenemos la historia. Tenemos esta cantidad creciente de tejido fibroso. Entonces se está empujando hacia el ducto. No estoy seguro que el ducto le dé la bienvenida, pero hace tanta presión y le empuja tanto. Entonces, conforme avance la edad, lo empuja hacia adentro, desde afuera, y el riego sanguíneo entonces se afecta. Entonces, esto se llama hialinización. Se torna calcificado posteriormente. Entonces, se empuja hacia el ducto y el ducto dice, bueno, ya no puedo detener que usted haga esto, pero puedo determinar su forma. Entonces, esta es la razón por la cual tienen este aspecto pequeño de balas de cañón y es el aspecto que toman aquí. El remanente del tejido fibroso está aquí, no está calcificado, debido a que el tejido fibroglandular está tan atrofiado. Esta es la razón por la cual se llama calcificación de ductos involutiva. Mostramos aquí caso tras caso. Este es uno de mis casos favoritos. Mujer asintomática, su primer tamizaje, mujer de 42 años de edad. Y esto es bastante difícil debido a aquí tenemos estas calcificaciones difusas y dispersas localizadas en un solo lóbulo, en una mama. Ustedes se recuerdan cuando hablamos acerca de la calcificación de los ductos, la forma maligna, se localizan en un lóbulo, en una mama. Y entonces llamamos a la paciente de vuelta, magnificamos entonces y decimos, estas no son calcificaciones como perlas, definitivamente no tienen este aspecto, definitivamente no son puntiformes, no se agrupan, son como piedras dispersas. Yo no lo creo, pero no estoy tan seguro. Entonces, hagamos lo siguiente. Tenemos dos calcificaciones del mismo tamaño, como si fueran gemelas. Entonces seguimos y decimos, bueno, estas son calcificaciones de muy alta densidad que podrían ser involutivas. Bueno, felicitaciones. Entonces es una buena hipótesis de trabajo. Hay que demostrarlo entonces. Ahora, algo muy interesante ocurrió en este caso debido a que no solamente estamos hablando de no estaba conteniendo la respiración durante el examen, ¿no? Entonces,
Le pedimos al tecnólogo, tome otra foto, y luego el nivel de ansiedad de la paciente subió y ella pensó que el doctor no sabía lo que estaba buscando. Y ella dijo, bueno, lo que usted diga, yo voy al cirujano de todas maneras. Yo le dije, por favor, no, podemos evitar esto. Aquí tenemos esta biopsia con una aguja de mayor calibre, tenemos las calcificaciones con un borde muy bien definido, con una densidad muy grande, muy uniforme. Y tenemos esta otra y esta otra. Entonces recuerden ustedes, la hialinización que toma lugar en esta calcificación de ductos involutiva, en el fibroadenoma y en el papiloma. Entonces, estas son las únicas tres que pueden tener este aspecto metálico de muy alta densidad en las calcificaciones. Entonces hicimos esto y el patólogo nos dijo, ustedes están lo cierto, son calcificaciones involutivas. Miren esta enorme cantidad de material rojo, esta proliferación extrema de tejido fibroso. Bueno, no me preocupo, voy al cirujano, dice la paciente. Bueno, dijimos, está bien, es su decisión, tendrá un enorme caso para enseñanza. El cirujano retiró el tejido, retiró todo el tejido, fantástico. Aquí tenemos el espécimen, la placa y la primera impresión aquí es que está demasiado rojo. Entonces hay una enorme proliferación de tejido fibroso. Excesiva cantidad de tejido fibroso y que está llegando al lumen del ducto. Este también, pero este aún no está calcificado. Este otro ya está calcificado. Entonces es un tema del tiempo y se va a calcificar con el tiempo y este otro ya se calcificó. Entonces, dime, ¿cuántos diapositivas más les mostraría? Ya les he mostrado bastante. No están dentro de la unidad del ducto del oblío terminal. Están yendo de la parte externa, presionándose la parte interna, le guste o no. Y aquí esto todavía está por calcificarse. Entonces, ahora espero que ustedes hayan entendido la fisiopatología. Pero también sé que se diría entonces, ¿qué hay con esta situación? En estas calcificaciones con aspecto perlado. Entonces dirían, no, yo no quiero ser autoritario. Me tomó horas y horas para encontrar la histopatología correspondiente. Y estimados colegas, estos no son calcificaciones de tipo maligno, todavía no son de esta forma. Tienen este aspecto perlado, sí, pero estas calcificaciones de tipo perlado, de tipo maligno, no tienen una densidad tan alta y no tienen este tipo de densidad. Entonces son reamos. Este es el resultado de la hialinización, llamado calcificación ductal involutiva. Es hermoso, ¿no es cierto? Una tras de otra. Ahora acelerándonos un poco. Esto es hermoso también, que corresponde a esta imagen. Y luego les voy a mostrar diferentes casos. Miren esto. Miren lo hermoso que es. Entonces, usted tiene que entender el proceso de la hialinización, la calcificación gradual de este tejido conectivo extralobulillar que tiene este aspecto tan rojizo. Bien, entonces podemos terminar con este caso, una correlación extraordinaria con la histopatología. Ni siquiera proliferación de células epiteliales, no atipia, no nada. Entonces, relajémonos y miremos caso tras caso. Entonces, lo que ahora nos sorprende es que he agrandado la imagen. No, no hice regresar a la paciente, agrandé la imagen y luego entonces se responde la pregunta. Entonces, son estas calcificaciones de tipo pétreo y densidad variable y en grupos y con tamaños variables. No, son de alta densidad de este tipo. Entonces, no estamos en el tejido glandular para comenzar. Entonces, son estas tan pequeñitas que apenas si puedo verlas. En este caso, son de densidad muy alta y se llama hialinización y están dispersas difusamente. Entonces, aquí yendo estas calcificaciones de tipo involutivo. Y esto fue en enero del 2012, ¿no? Entonces, no llamé de vuelta a la paciente. Tenemos esta proyección, este patrón involutivo. Vemos las calcificaciones acá. Entonces traten de recordar este patrón del tejido fibroglandular que es bastante característico de la forma involutiva. Todavía estamos en enero del 2012. Bien.
Algunos años más tarde, siguiente tamizaje, siguiente control, no hay cambios y no debería haber, ya debido a que este es el final del camino. Tenemos este patrón de involución que es exactamente el mismo al que solía tener al principio. Pequeñas, pequeñas estas gemelas, otras también que tienen este aspecto similar. Ahora estamos en septiembre del 2015, 3 años más tarde. La misma historia nuevamente. No estoy corriendo con las imágenes, simplemente quiero que ustedes entiendan la imagen referente a la fisiopatología antes que tengamos que ver cientos de casos. Aquí los tenemos. Ahora estamos en octubre del 2017. Eh, Calcificaciones dispersas y difusas que podrían tener un aspecto maligno. Proyección CC, el mismo patrón de parénquima en involución. Es porque es bilateral. Ya les mostré el caso localizado en un lóbulo. Entonces, relajemos. Esto no es polverulento, esto es puntal. Alta densidad, como si fuera una la harina en la mesa cuando usted está amasando, por ejemplo, ¿no? Tiene ese aspecto. Entonces, tomo la responsabilidad en este caso por no hacer retornar a este paciente. Esta es una imagen de esclerosis, no me preocupa esto. Estoy buscando aquí la curva de puntos característicos e idénticos. Ahora ya han pasado 2 años más. 2 años más tarde tiene este aspecto en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces, estoy tratando de leer vuestras mentes. Entonces esto todavía es difícil. Escucho sugerencias. Biopsia con aguja gruesa. Entonces nos aseguramos tomando esta prueba. Buscamos las calcificaciones, le enviamos al patólogo y hacemos la pregunta. Calcificaciones de tipo involutivo. Hacemos 1, 2 veces, pero no más. Entonces, es algo que ocurre frecuentemente en mujeres asintomáticas. No creo que debemos causar daño llamándolas de vuelta innecesariamente y hacerles un seguimiento por unos 6 meses o más. Entonces, esto realmente no sería la mejor idea. Mujer de 50 años de edad, compromiso bilateral, disperso. Esto no es suficientemente bueno para mí. Esta magnificación no es buena para mí. Entonces, hay algo seguro. No están agrupadas. No es un agrupamiento difuso. Ahora estamos satisfechos. Esto es lo que yo esperaba. Tamaño idéntico, calcificaciones de tipo involutivo, calcificaciones de tipo involutivo en el otro lado también. Les mostraré uno más. Y realmente hay que limpiarse bien las lentes para decir, bueno, casi se me pasan. No. ¿Por qué? Debido a que un radiólogo inteligente nunca mira la mamografía sin ponerle aumento. Siempre hay que agrandar las imágenes y ahora dice usted, ¿es esto a lo cual usted se refería? Y hay algunos radiólogos que cuentan las calcificaciones. Entonces podría prestarse la lámina y un radiólogo inteligente jamás diría calcificaciones. Por favor, sin agrandar las imágenes y con el agrandamiento. Noten la diferencia. Entonces, la mamografía digital completa realmente fue una gran ventaja. Aquí teníamos que, al principio no se podía agrandar las imágenes, teníamos que llamar a la paciente de vuelta. Entonces, hay que agrandar las imágenes, no mirar la mamografía en este aspecto, siempre hay que agrandarla. Es así como debemos mirar la mamografía y luego analizarla y tener entonces la tasa de retorno de los pacientes menos de 10%. Nosotros andamos en 3 a 3,5% y reducimos la mortalidad en un 60%. Aquí tenemos esta imagen, entonces vemos esta deformidad y preguntamos el antecedente de trauma. Sí, tuvo cirugía allí, pero de pronto vemos que en esta mama tan densa hay calcificaciones difusas y dispersas. ¿Están agrupadas? No. ¿Están dentro de los ductos? No. ¿Están difusamente dispersas? Sí. Calcificaciones de tipo involutivo, bilaterales. Bien. Hagamos el ultrasonido. Examinemos la región entonces en la cual nos estamos preocupando. Y este es
otro tipo diferente. Las calcificaciones son de tipo involutivo. Hasta ahí estamos llegando bien. Demos una chance, no corramos. Miremos entonces estas calcificaciones de tamaño similar y especialmente si vemos muchas que sean idénticas, de tamaño similar. Entonces tenemos acá la confirmación de que estas no son calcificaciones de tipo maligno, son de tipo involutivo. Aquí lo que nos sorprende es la alta densidad acá. A veces debemos jugar con esto a la inversa y a veces esto nos ayuda. A veces es un buen juego si se quiere. ¿Y qué nos queda acá entonces? Lo que nos queda ya es más divertido. ¿Qué piensan ustedes que es esto? Un amigo en Singapur me dio esta imagen. Esto no son calcificaciones. Estas son gente supersticiosa que le piden al médico brujo que le clave agujas en la mama el máximo posible, debido a que de acuerdo con su creencia supersticiosa, esto genera ondas magnéticas y entonces el varón joven que es atacado por estas ondas, entonces se enamorará perdidamente de esta dama. Esto se llama las agujas charm o de atracción. Entonces vamos a ser atraídos por esta dama. ¿Quieren más casos de cuerpos extraños? Por cierto, vayamos a Texas. Mujer de 26 años de edad que llega al cirujano, a mi amigo Philip, que me donó este caso con fines de enseñanza, que se queja de dolor y sensibilidad de severidad creciente. Aquí tenemos la historia. 3 años antes que llegue, ella tuvo una pelea con su pareja y terminó en una discusión y estamos en Texas, entonces siempre hay una pistola a la mano y él le disparó de una distancia muy corta en la cara y en la mama y él también se disparó. Los dos sobrevivieron y ella tenía el dolor aquí. Entonces ella llega al doctor Philip. Philip retiró esto. Philip tiene un enorme sentido de marconciano del uso de una pistola de gran calibre y apuntando a quemarropa. Él debe haber sido un mal tirador. Aquí tenemos el espécimen después de la localización. Y hablando acerca de esto en mi curso en México, los mexicanos se ríen de los americanos por esto. Bueno, los yanquis piensan que siempre son lo máximo. Entonces, ¿quieren ver una herida de bala? Aquí la tenemos. Esto es México. Esto es una bala de verdad. ¿Y ustedes creen entonces que el patrón 2 de este reemplazo con tejido graso es tan suave? No, detuvo a la bala. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos una bala. Aquí tenemos otro. Entonces el papá loco que estaba en el piso inferior, en el piso superior estaba su hija. Y este papá loco, por alguna razón, disparó su pistola y le cayó a la hija que estaba en el segundo piso, y este es el pecho de la hija. Estimados colegas, entonces, con estas calcificaciones son de muy alta densidad y de densidad pareja y no se localizan en los ductos. Hay que pensar en este tipo de opciones que acabo de mencionar, entre ellas el cuerpo extraño. Esto es de densidad muy alta, esto es metal. Ahora tenemos una serie de enfermedades que quizás ustedes nunca han visto, pero yo creo que deberían considerarlas. Enfermedades del tejido conectivo. Una vez más, gracias al doctor Ru. Este caso es obvio. Entonces, estas calcificaciones tienen aspecto maligno, pero ¿por qué en este agrupamiento? 6 años más tarde tiene este aspecto. Entonces hay que ver la el tipo de clasificación y la evolución. Un adenocarcinoma ductal no va a durar 6 años. Esta es una enfermedad del tejido conectivo. Aquí tenemos compromiso en los ductos. Está en el tejido conectivo más que en los ductos. Esta es una diferencia de 6 años. Entonces hay problemas aquí con la calidad de las imágenes, pero perdón, después que es una colección ajena. Entonces es un tumor amiloide de la mama. Este es el tejido conectivo, este es el problema, el tejido conectivo. Entonces, revisemos acá
de cómo se comportan estos tumores reactivos e inflamatorios. Entonces hay un tumor amiloide primario que se presenta con una masa palpable y dolorosa, y luego tenemos la amiloidosis secundaria, que es parte de una enfermedad sistémica. Ambas pueden engañar al radiólogo, pero no nos van a engañar a nosotros, porque nosotros esperamos que los colegas nos estén diciendo la historia, y si usted ve a la paciente, usted va a encontrar que ella tiene una enfermedad considerable, una amiloidosis primaria, enfermedad de macroglobulinemia de Waldenstrom, artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces mostremos una más y otro más. Una mujer de 47 años con este aspecto. Usted no habría creído que esta era una calcificación de tipo maligno, esta tampoco. Están dentro de las unidades terminales lobulares y 5 años más tarde tiene este aspecto. Entonces, estas son enormes placas llenas de calcificación, dermatomiositis, subaguda, asimétrica, debilidad, sin dolor. Y pueden leer mucho acerca de la dermatomiositis. Simplemente estoy mostrando un flash de estos casos para ustedes. Hay que tener cuidado en estas calcificaciones misceláneas. En el 95% de los casos son fáciles para nosotros, pero siempre hay dificultades. Ustedes no van a pensar en malignidad en este caso cuando el músculo está involucrado. Miositis ossificans es una enfermedad intersticial, formación de hueso. Y por cierto, aquí tenemos el exceso de proliferación de tejido conectivo. Miren aquí, y les estoy mostrando el seguimiento acá. Esta es la magnificación del primer tipo, y hay otros trastornos hereditarios con daño genético y daño del colágeno. Aquí tenemos un tema bioquímico, primario y secundario. Los colegas franceses y daneses le dieron este nombre, este síndrome, Ehlers-Danlos, o el síndrome de Marfan en todo caso, pseudosantoma elasticum también. Entonces, pensar en estas condiciones cuando las calcificaciones se ven muy extrañas, pertenecen entonces a las calcificaciones de tipo misceláneo. Estos agrupamientos de tejido pleomórfico que no están en la unidad lobular, no están en los ductos, no hay compromiso de la piel, ni siquiera hay eso a veces. Entonces, miren aquí la progresión, apenas si se ven calcificaciones acá, y luego, con el paso del tiempo, aparecen, pero yo no creo que esto los va a engañar en este momento en el tiempo. No están agrupadas y realmente algunas de estas son huecas, no están dentro de los ductos. Entonces, estimados colegas, aquí tenemos el final de la historia acerca de las calcificaciones, el análisis de las calcificaciones. Ustedes dirán, ¿están estas dentro de los ductos y las unidades terminales lobulares? Si no es así, son extraglandulares. Y luego, entonces, terminamos el análisis. Eventualmente, usted va a terminar en esta parte, dependiendo de la evolución, y recordar los fragmentos, el aspecto que toman, y todos son el resultado de necrosis, son el resultado de producción de fluido, con este aspecto disperso, o calcificaciones de tipo perlada, a las cuales nos referiremos más adelante. Bien, ahora aquí termina la primera parte, que fueron las calcificaciones misceláneas. El día de mañana ya continuaremos con las calcificaciones, como ya lo describió el doctor Tabar, intraglandulares. Mañana los esperamos. Quería aprovechar para agradecer a las doctoras Yanis Guapaya, Katia Salgado, quienes han colaborado también con la revisión de los videos y también el que se pueda realizar el día de hoy esta actividad. Agradecer a la empresa Abbott y DISAT por el auspicio y permitirnos brindar este curso. El agradecimiento de la Sociedad Peruana de Mastología por haber participado ustedes en este
en esta primera parte del bloque de radiología. Los esperamos para el día de mañana con sus preguntas. Como les digo, el doctor Tabar tiene mucho cuidado de sus videos. Estos videos han sido elaborados por él y el audio ha sido traducido por nosotros, pero el doctor Tabar los ha revisado él mismo, ha tratado de que estén bien cuadrados para que ustedes puedan tener la mejor actividad académica y puedan aprovecharlo y sea realmente de buen provecho para ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Los esperamos el día de mañana.